Y lo primero, aparte de las bajas por sanción de Roque y de Casas, ¿algún problema más o está todo bien? No, a principio estamos todos bien. Hoy tuvimos el problema de Martín que estuvo vomitando y no pudo entrenar, pero espero recuperarlo para el entrenamiento de mañana y hacer la convocatoria. Pero a priori son las dos bajas que nos impiden de disfrutar de todos, pero son la gente que está entrando, gente de mi confianza, entonces estoy contento. ¿Quién decís que estuvo votando? Martín. Ah, Martín. Sí. Y entonces hoy no vino, mañana me imagino que vendrá y ya veremos si puede ser la partida o no. Bueno, ganar al Arenteiro estuvo muy bien, ¿no? Evidentemente ganar al líder, pero un poco como lo de España. Ya pasó, ¿no? Eso ya pasó, estuvo muy bien, pero ya pasó y a pensar en que el domingo habrá otro partido muy complicado como otro equipo que, un poco como vosotros, ¿no? Ha ido de menos a más, también tuvo problemas de lesiones, pero que parece que ahora ya va para arriba. Un Avilés que también ha hecho un equipo a priori también pues para estar donde está. Sí, la verdad que es un equipo que se nota que tiene grandes fichajes, grandes jugadores y la verdad que es un equipo que me gustó mucho no análisis. Es como todo, tenemos que acostumbrarnos a ganar, perder duele mucho y es eso que estoy encima de ellos para que nada se relaje, por más que tengamos bajas, como dije, son gente que entra, gente de mi confianza y si conseguimos mantener el orden y la intensidad, va a ser complicado nos ganar, entonces eso que quiero, que se acostumbre a ganar, porque perder es muy doloroso, ¿no? ¿Ya tienes claro quién va a suplir a Casas y a Roque atrás? Sí, sí, son dos jugadores que venían jugando antes y por circunstancias no estaban, pues son dos jugadores de mi confianza que van a jugar y después mantenemos el bloque para ver si superamos un rival también complicado, ¿no? ¿Qué destacarías de ellos? Bueno, la verdad que destaco siempre el bloque, ¿no? Son jugadores en cada línea del campo para esta categoría muy buenos futbolistas que son complicados cuando tengas el balón, pero yo destaco el bloque, pero hay individualidades muy buenas, pero yo prefiero destacar el bloque porque el bloque que hace es ganar o perder partidos, ¿no? Bueno, si tienes claro quiénes van a entrar por los sancionados, el dibujo también se puede ver afectado, quiero decir, son jugadores de condición que te pueden volver a jugar de otra manera, o la idea es mantener un poco el esquema de estas últimas jornadas. Hombre, lógicamente vamos a intentar mover el menos posible de la dinámica y de la estructura del equipo. Lógicamente son otros futbolistas con otras dinámicas con otras características y tenemos que suplirlas con el mejor de cada uno que va a entrar. Como dije, son gente de mi confianza, gente que me gusta como futbolista y la estructura será mantenida y espero que el equipo corresponda como viene correspondiendo, ¿no? ¿El Avilés es un equipo que aprieta arriba? Sí, es un equipo que, como tiene grandes futbolistas, es un equipo que nos va a someter a presión y después cuando tenga el balón vamos a tener que estar bien organizados porque si no son jugadores de calidad y jugadores de una técnica muy buena. Entonces ya sabemos lo que hay y sabemos también sus debilidades y vamos a intentar explotar para intentar superar otro rival complicado y espero que consigamos, ¿no? El otro día en Espiñedo contra el Arenteiro fue el mejor partido sin balón de Compostela. Yo creo que sí, supimos leer el partido. Es un equipo que comete muchas faltas, es un equipo que jugaba en tu error y quería transitar y nosotros supimos dar pausa no partido, enfriar el partido. Cuando teníamos que atacar, atacábamos con peligro. Eu creio que foi um bom master que hicimos allí,
Ahora hay que seguir y nada de relajar, porque es un proceso largo que tenemos que aprender y no vale solo para un partido, tiene que valer para toda la liga. Y yo creo que hicieron un máster bueno y tenemos que seguir demostrando que somos capaces de jugar con balón y sin balón, porque con balón sabemos que tenemos mucha calidad y da gusto verlo, pero sin balón no podemos facilitar y tampoco podemos elogiar mucho porque senão debilita, ¿no?